Yo voy a comenzar con el aspecto coronario y me voy a referir a lo que he llamado el menú coronario. Cada vez que nos enfrentamos a un paciente con enfermedad de vasos múltiples, tenemos hoy en día 3 estudios grandes que nos dan la base de evidencia como para tomar decisiones. Entre ellos está Courage, Syntax y FAME. Para complicar las cosas incluso más, yo podría haber agregado conceptos como son la revascularización completa, anatómica, funcional, fisiológica, o como Dauerman llama en un editorial, razonablemente incompleta. Claramente todo esto es simplemente el reflejo de lo que es la complejidad y hacia dónde se está moviendo la evaluación y tratamiento del paciente con enfermedad de vasos múltiples. Creo que la mejor forma de abordar este problema es a través de un caso clínico. Entonces tenemos un hombre de 72 años, hipertenso, hiperlipidémico y fumador, que se presenta con una historia de 3 meses de angina de esfuerzo, clase funcional 2, tratado con aspirina, atorvastatina, metoprolol y amlodipina. En el test de esfuerzo, hace 8 minutos en el protocolo de Bruce, llegando a una frecuencia de 140 por minuto y desarrollando opresión precoz, además de una depresión horizontal del nivel de ST de 1,5 a 2 milímetros. Y en el estudio nuclear, un defecto isquémico extenso de pared anterior estimado en casi un 15% de la masa del miocardio ventrículo izquierdo. La coronografía entonces muestra una lesión en la descendente proximal estimada entre un 80 a un 90%, una lesión en el ósteo y parte proximal de la circunfleja estimada angiográficamente como de 60 a 70%, y una lesión discreta en la coronaria derecha que se estima entre un 60 a un 70%. El Euroscore es estimado calculado a un 2,1% y el score de Syntax a 23. Entonces la pregunta que se nos presenta es: ¿qué tratamiento recomendarían ustedes para este paciente? Optimizar el tratamiento médico y seguimiento. Optimizar el tratamiento médico seguido de un procedimiento de angioplastía o bien cirugía de bypass coronario. Este mismo caso fue presentado en el New England Journal of Medicine a los pocos meses de haberse publicado el estudio Courage, y se hizo una estadística de casi 8.000 médicos en 111 países, y la respuesta fue la siguiente, un tanto sorprendente si lo vemos en forma retrospectiva. El 43% de la gente que fue cuestionada pensó que se debía tratar el paciente con optimización del tratamiento médico, otro 40% que debiera ser tratado con cirugía bypass, y solamente un 17% estaba a favor del tratamiento percutáneo. Entonces, presentado con estas opciones muy diferentes una de la otra, Courage, que compara el tratamiento médico con más o menos angioplastía, Syntax, que compara los resultados de revascularización con cirugía de bypass coronaria o percutánea, y el estudio FAME, en que evalúa los resultados de tratamiento percutáneo basado en el aspecto angiográfico o el aspecto funcional con FFR. Sabemos de que Courage mostró que los resultados en cuanto a eventos mayores,
a sobrevida, por ejemplo, eran idénticos en el seguimiento de casi 7 años con tratamiento médico, como en aquellos que recibieron tratamiento de angioplastía. En lo que se refiere a mejoría de síntomas, hubo una ventaja a favor del tratamiento de angioplastía en los primeros 3 años, pero después se iguala en el seguimiento más alejado. Y debemos concentrarnos, porque el mensaje que quiero traerles es que debemos alejarnos de la idea de tratar las lesiones por el aspecto de estenosis angiográfica. Debemos enfocarlo del tratamiento a aquellas lesiones que demuestran, ya sea de forma clínica o no invasiva, que están produciendo isquemia en el territorio que cubren. Entonces es importante ver el subestudio nuclear en Courage, 300 y tantos pacientes, se le hace un estudio de perfusión miocárdica basal y se repite en un promedio al año de seguimiento. Y se define la severidad del defecto isquémico como mínima si es menos de un 5% y severa si es más de un 10% del miocardio. Y lo que se pudo ver es que aquellos pacientes tratados con angioplastía lograban un porcentaje mucho más alto de reducción de por lo menos un 5% del defecto isquémico. Y la importancia de esto es que en lo que se refiere a sobrevida sin eventos, aquellos en que tenían reducción de la isquemia tenían una sobrevida significativamente mejor que aquellos que no la presentaban. Y el otro aspecto importante era lo que se estima como isquemia residual en el seguimiento. Y vemos que aquellos tratados con angioplastía logran una mejoría, una reducción de lo que es la isquemia residual moderada en aquellos tratados médicamente. ¿Y cuál es la importancia de esto? El hecho nuevamente que la sobrevida sin eventos es significativamente mejor mientras menor es el porcentaje de isquemia residual. Y podemos ver que va desde un 100% a un 60%. Por lo tanto, nuestro paciente se presenta con un defecto isquémico de pared anterior extenso de un 15%. Y viendo los resultados del subestudio nuclear de Courage, claramente la primera opción del menú no es nuestro paciente. Entonces tenemos que decidir, si este paciente necesita revascularización coronaria, debemos hacerla por cirugía de bypass o percutánea, donde entra entonces el estudio de Syntax. Y Syntax demuestra, como muchos de estos estudios de revascularización coronaria, que en lo que se llama eventos mayores, como es la sobrevida o la mortalidad a los 3 años, pueden ver de que fue básicamente igual en aquellos pacientes tratados con cirugía de bypass o con stent. En lo que se refiere a eventos combinados como muerte, accidente vascular encefálico o infarto, a los 3 años nuevamente las curvas casi se sobreimponen. Donde existe la diferencia, que era de esperarse, es en la necesidad de otro procedimiento de revascularización en el seguimiento. Y hay una diferencia entre un 10 a casi un 20%. Así que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros y presentarla al paciente, y dependiendo del cuadro clínico, es: ¿cirugía de bypass conlleva un mayor riesgo de accidente vascular encefálico al año? 0,6 a 2,2%. Por otro lado, el tratamiento percutáneo conlleva una mayor incidencia de necesidad de otro procedimiento de revascularización, 13,5 comparado con un 6%. La parte que que es importante es que en este grupo de pacientes que habitualmente no es el paciente que vemos y que tratamos en forma percutánea, porque es un grupo que tenían un 23%,
73% de los pacientes tenían lesiones de bifurcación, cuando el porcentaje habitual en cualquier serie es alrededor de un 23 a un 28%. 26% eran diabéticos. Además, terminaron en promedio con una longitud de segmento constante 86 milímetros. Con un tercio de los pacientes terminaron con más de 100 milímetros de stent, lo que es altamente inhabitual. Por lo tanto, la necesidad de un 13,5% de otro procedimiento de revascularización es bastante buena. El otro aspecto que presenta Syntax es lo que se discutió un poco en el caso BIO anterior, es esto del Syntax Score, en que claramente dividió a los pacientes entre un score bajo de menos de 22 y los resultados entre stent y cirugía bypass eran idénticos. En aquellos con riesgo intermedio ya había una ventaja, había menos eventos isquémicos en los pacientes tratados con cirugía, y esta ventaja se ampliaba en aquellos pacientes con un score alto de más de 33. Y en el caso específico del subgrupo de nuestro paciente, que es el caso clínico que hemos presentado, si tomamos aquel grupo de pacientes con enfermedad de 3 vasos, pero no compromiso del tronco principal, y con score intermedio entre 23 a 32, que es el caso nuestro, claramente los eventos son más altos en aquellos pacientes de este tipo que son tratados con stent comparados con el grupo tratado con cirugía. Esta diferencia básicamente está dada por nuevamente la necesidad de casi el doble de procedimientos de revascularización. Problemas con el score de Syntax, tal vez el mayor de ellos es el hecho de que la reproducibilidad de este score tiene problemas. El mismo grupo de investigadores del trial de Syntax publicó un estudio el año pasado en Catheterization Cardiovascular Diagnosis, en que tomaron un grupo de 3 cardiólogos intervencionistas, cada uno con experiencia en más de 1000 estudios que analizaron desde el punto de vista Syntax Score, experiencia que ninguno de nosotros, ni toda la sala junta la tiene. Y estimaron lo que era el valor kappa, que da una idea de cuán reproducible es el score. Un buen valor kappa es 0,809. En lo que era asignar a los tercios de bajo, medio o alto, el valor kappa para este grupo de expertos era de 0,54. En lo que era definir el grado de bifurcación, de complejidad, era de 0,36. Por lo tanto, este mismo grupo concluye que la reproducibilidad interobservador del score de Syntax es moderada. Otro problema con el propio estudio de Syntax son los criterios de inclusión, que son criterios que se han utilizado en otros trabajos anteriores en lo que se refiere a revascularización completa o incompleta. El criterio de inclusión era paciente con lesión de tronco o 3 vasos con posibilidad equivalente de revascularización anatómica. Vamos a volver a este concepto que lleva 40 años. Y la intención de lograr este otro concepto, revascularización completa. Completa son incluyendo vasos de más de 1,5 milímetros de diámetro y estenosis de más de un 50%. No sé cuántos de ustedes intervencionistas le ponen stents a vasos de menos de 2 milímetros con menos de 50% de estenosis. Espero que ninguno, pero son parte de los criterios de inclusión. Gran problema con un score del tipo que es exclusivamente anatómico como es Syntax. Por lo tanto, nos quedamos sin en el menú sin Courage, y Syntax entonces tiene sus propios problemas y tenemos que ver qué es lo que aporta FAME. Si la conducta de
de revascularizar lesiones desde el punto de vista anatómico no es perfecta. Podemos mejorarla estableciendo la severidad de un punto de vista fisiológico o funcional. Y como bien saben ustedes, FAME tomó un grupo de 1.000 pacientes con enfermedad de vasos múltiples, con estenosis de más del 50% en 2 o más vasos, y los randomizó a aquellos pacientes en que se le hizo angioplastía a todas las lesiones basado de un punto de vista diagnóstico angiográfico, y el otro grupo en que se evaluaron las lesiones con FFR y solamente se puso stents en aquellas lesiones con un FFR de menos de 80. Y como bien saben ustedes, al año claramente la sobrevida sin eventos fue mejor en el grupo tratado con angioplastía basada en FFR que en aquellos basados con angiograma, y esta diferencia se mantuvo, incluso ha ido aumentando en el seguimiento al año. A los 2 años podemos ver que hay una ventaja en lo que se refiere a mortalidad no significativa, una incidencia de infarto al miocardio significativamente menor en el grupo guiado por FFR, menos revascularización, menos trombosis de stents, alivio de angina similar o incluso mejor nuevamente en el grupo tratado que siguió por el aspecto funcional de las lesiones. Se refiere a qué es lo que pasa con aquellas lesiones que no se les puso stent porque el FFR era mayor de 0,8. Podemos ver de que en 816 lesiones que recibieron stent, la incidencia de infarto fue de 1,6%, revascularización 7,2%. En cambio, en aquellas lesiones que fueron deferidas por tener un FFR de mayor de 80%, la incidencia de infarto fue menor, de revascularización fue menor también. El otro aspecto importante o mensaje que nos dejó FAME es lo siguiente, que hay una discrepancia, una divergencia en lo que son la severidad de las lesiones desde un punto de vista angiográfico cuando son evaluadas desde el punto de vista fisiológico. Así podemos ver de que de aquellas lesiones angiográficas estimadas entre un 50 a un 70%, de las cuales casi el 50% de las lesiones están en este rango, el FFR mostró lesión significativa en solo 35% de los casos. En aquellos pacientes con lesiones de un 70 a un 90%, la correlación fue de un 80%. Entonces la idea claramente es que en este grupo de lesiones de entre un 50 a un 70 hay una gran divergencia. No es necesario hacer FFR en lesiones que se ven de más de un 70% porque la correlación es bastante buena. Y si nos concentramos en el diagrama a mano derecha, en aquellos pacientes con enfermedad de 3 vasos, definida desde un punto de vista angiográfico, podemos ver que desde un punto de vista fisiológico, solamente 14% de estos pacientes tenían enfermedad fisiológica de 3 vasos. Solamente 14% de los pacientes tenían evidencia de isquemia en 3 vasos. 43% fueron recatalogados a 2 vasos y 1/3 de los pacientes con enfermedad angiográfica de 3 vasos terminaron siendo de 1 vaso, tal como el caso que mostraron de la Católica, que comenzó como 3 vasos y terminó con stenting de la descendente anterior solamente. Las otras lesiones se consideran no importantes. Entonces, en nuestro paciente se le hizo FFR, no se le hizo la descendente anterior porque se estimaba que la lesión era de más de un 80%, además de que había ya evidencia objetiva de que había isquemia extensa en la pared anterior. El FFR en la circunfleja era de 0,85, por lo tanto no significativo. Y en la derecha era de esperar, el FFR era de 0,90. Por lo tanto, nuestro caso que comenzó como enfermedad de 3 vasos ha terminado
como enfermedad de un vaso, con la colocación de un stent Science en la parte proximal de la descendente anterior, tratamiento médico para las otras dos lesiones. ¿Cuál es la diferencia? Si bien hay diferencias importantes entre los pacientes que están en el estudio SYNTAX y los estudios FAME, tal vez la parte más importante es que en los pacientes en SYNTAX terminaron en promedio con 4,6 stents por paciente, guiados desde el punto de vista de indicación angiográfica. En FAME, el grupo que fue guiado con indicación angiográfica, 2,7 stents por paciente, y en el grupo con FFAR, menos de 2 stents por paciente, la mitad de lo que tiene el grupo con SYNTAX. En lo que se refiere a metal, 86 milímetros en SYNTAX, 38 milímetros de stents en el grupo de FAME. Estadía hospitalaria era de esperar, es más corto en angioplastía que en cirugía. Entonces revisemos estos conceptos que llevan tantos años y los tenemos metidos en la cabeza desde que estábamos en la escuela de medicina. Revascularización completa es un concepto basado en series quirúrgicas y al igual que SYNTAX utilizan la gran mayoría de ellos, a pesar de que hay como 3 definiciones distintas, como cualquier vaso de más de 1,5 milímetros con estenosis de un 50%. Nuevamente, son lesiones que ninguno de nosotros trataría. Además de que no existe ninguna evidencia que la revascularización de lesiones secundarias incide en el pronóstico. El único trabajo prospectivo, randomizado, comparando revascularización completa o incompleta, es este estudio de solamente 220 pacientes del grupo de Holanda, en que se toma a un grupo se le pone stent solamente a la lesión que se considera culpable, evaluada por 2 intervencionistas, y no a las lesiones que no tienen incidencia isquémica. Y pueden ver que en el seguimiento a 5 años, la sobrevida sin necesidad de otro procedimiento de revascularización es idéntica en el grupo con revascularización incompleta comparado con aquellos que fueron revascularizados de forma completa desde el punto de vista angiográfico. Hay otro estudio que toma un grupo quirúrgico, que es el grupo de Leipzig. Si bien no es randomizado, muestra lo mismo en el grupo quirúrgico, siempre y cuando el paciente haya recibido como parte de los bypasses una mamaria. Si recibe una mamaria, no hay ninguna diferencia si el resto de la revascularización es completa o incompleta. Y recién publicado del grupo de Asan Medical Center en su registro de vasos múltiples, alrededor de 2.000 pacientes con enfermedad de vaso múltiple pueden ver de que aquellos a los 5 años la mortalidad es idéntica en los grupos que recibieron revascularización completa o incompleta, y la incidencia de eventos adversos también en el seguimiento de 5 años, idéntica en los 2 grupos. Otro concepto que se deriva de estos: la práctica actual de revascularización coronaria no mejora la sobrevida o reduce la incidencia de infarto, y esto lo hemos visto en trabajo, simplemente porque estamos revascularizando vasos que no están produciendo isquemia, excepto en pacientes con síndromes coronarios agudos o con isquemia extensa. Otro concepto: la revascularización de lesiones que producen isquemia sí mejora el pronóstico y capacidad funcional, basado en información del estudio de Courage, ASIP y Swiss 2. El extremo de revascularización incompleta, ¿cuál es? El estudio Courage. No se revascularizó nada, si bien en el seguimiento a casi 7 años, el grupo tratado médicamente le fue igual que el grupo tratado con revascularización. Y ese menos revascularización que el grupo médico en Courage no hay. El otro concepto:
lesiones que no producen isquemia, los beneficios de revascularización son menos claros y el tratamiento médico probablemente igual de efectivo, como recién mencionaba Courage y el estudio de Fair. En The Fair la conclusión fue la siguiente: la probabilidad de que una estenosis con un FFR de más de 75% para que cause muerte o infarto es menos de un 1% anual y no se reduce con la colocación de stents. Debemos entonces pasar de esta revascularización anatómica a lo que podríamos llamar, gente lo llama en forma distinta, revascularización completa, pero funcional o fisiológica. De modo que stents en lesiones significativas y tratamiento médico en lesiones que no son significativas. Eso lleva a una reducción en la muerte, infarto y necesidad de revascularización, disminuye el número de stents, el costo, la hospitalización, sin diferencia en lo que es no solo sobrevida, sino que en la calidad de vida y en control de síntomas. Por lo tanto, el nuevo paradigma de una revascularización funcional debiera ser de la forma siguiente: angiograma que muestra enfermedad de 3 vasos. Se evalúan los 3 vasos de un punto de vista funcional con FFR. En aquellos que tienen enfermedad de 1 o 2 vasos desde el punto de vista funcional, el tratamiento es percutáneo. En aquellos que tienen enfermedad de 3 vasos funcional de los 3 vasos, podemos dividirlo utilizando el score de Syntax. El score de Syntax básicamente nos está dando una pauta de cuán difícil técnicamente es la anatomía de la lesión. Y si el score es bajo, de menos 22, el tratamiento en estos pacientes debiera ser angioplastía. Si el score es más de 22, debiera ser cirugía. Así que hemos evaluado las lesiones desde un punto de vista funcional y después de un punto de vista de dificultad anatómica utilizando el Syntax Score. Y la idea es combinar estas dos informaciones. Así que en el futuro, en lugar de tener este menú con 3 cosas separadas, distantes, habría que tomar la información y reunirlas para hacer una decisión apropiada. El primer paso es lo que se llama el estudio FAME-2, que ya está en evolución. Pacientes con enfermedad de 1 o 2 vasos, randomizado a optimización del tratamiento médico, o aquellos en que además tienen angioplastía guiada no por la angiografía, sino que por la funcionalidad de la lesión. Yo creo que, mirando hacia atrás, 50 años desde la angiografía coronaria, con este caballero a la derecha, 40 años de revascularización coronaria con este otro caballero a la izquierda, creo que es el momento en que cambiemos la estrategia que tenemos en cuanto a la evaluación y al tratamiento del paciente coronario con enfermedad de vasos múltiples. Muchas gracias.